Amigos de la Agencia Andina, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy me toca reemplazar a nuestro colega Fabián Bayas, de vacaciones, el conductor habitual de este espacio, Antena Internacional. Hoy vamos a tocar el tema de los sismos. Chile acaba de ser remecido por un terremoto de una intensidad de 8.3, 8.2. Los cálculos de ahí no son tan precisos. Lo que cuenta es que fue un sismo de gran magnitud. La experiencia chilena, de lo que se ve, es que han aprendido bastante a partir de lecciones del pasado respecto a la prevención. Es un tema importantísimo porque sabemos que los países del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico estamos pues expuestos a ese tipo de fenómenos y eventos. En el Perú funciona la sede del Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS, y vamos a conversar precisamente con el jefe de proyectos, el físico Leandro Rodríguez, doctorado en sismología en la Universidad de Cornell. Es un gusto estar con el señor Rodríguez para comentar lo que ha pasado en Chile. ¿Cómo observan ustedes este fenómeno y además esta importante tarea de prevención que han conseguido, este nivel de prevención que consiguen los chilenos para que un terremoto de tal magnitud no haya tenido el impacto que podría haber sucedido, que podría haber tenido en otras latitudes? Señor Rodríguez. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo creo que, Chile es un país, probablemente tenga la mayor sismicidad del planeta, ¿no? Nosotros también estamos por ahí. Lo interesante de este evento que ha ocurrido hace 2 días es la experiencia de Chile, cómo han aprendido de la experiencia, ¿no? Ellos han tenido terremotos fuertes en los últimos años, en el 2010, el 2007. Y en el 2010 justamente le tocó a la presidenta Bachelet estar en el cargo cuando vino el terremoto y no hubo una descoordinación y el terremoto no le mató a una sola persona, el tsunami es el que le mató 500 personas en el 2010. Esta vez obviamente la respuesta de Chile ha sido totalmente distinta, ¿no? O sea, han evacuado 1 millón de personas inmediatamente después del terremoto y ni siquiera ya necesitaron la orden de evacuación. La gente inmediatamente empezó a desplazarse de las zonas donde podía venirse el tsunami, que sabían que iba a ocurrir. Y mire usted la cantidad de muertos que ha habido, una serie de elementos ya, digamos, episódicos en relación a derrumbe de rocas, en fin. Y la gente que ha salido y que ha regresado ha visto pues los efectos del tsunami. Pero lo más importante, han aprendido de la lección, aprendido de la experiencia y el número de víctimas no ha llegado pues ni a 12, me parece, 11 víctimas, ¿no? Claro. Creo que eso es un elemento muy importante de rescatar, ¿no? La experiencia que como el Chile nos da una lección de cómo tenemos que actuar. Primero, que su reglamento de construcción está muy bien hecho y es bien fiscalizado y se respeta, ¿no? Lo que demuestra cómo responden sus estructuras frente a este evento. Luego, evidentemente, la educación misma de la gente en relación a la conciencia que esto ocurre, ¿no? Ayer veía, por ejemplo, en la televisión que un mercado se había olvidado en abrir la puerta, que debería estar ahí. Cerró su puerta y hay un mercado. Y hay un elemento de Estado ahí, ¿no? Hasta la presidenta, creo que hasta la ministra, creo que exactamente. El Centro Regional de Sismología para América del Sur. Somos un continente en realidad expuesto en la zona de la cuenca del Pacífico. No ocurre lo mismo en el lado atlántico, digamos, pero o sea, quisiéramos saber un poco cuál es el temperamento, la actitud de los gobiernos en nuestro continente respecto al tema de la sismología y precisamente que pueda visualizarse en iniciativas o instituciones como CERESIS. Bueno, el Centro Regional justamente se crea hace 50 años con la idea de formar redes de colaboración para poder responder justamente ante la amenaza de los terremotos, ¿no? Uno de los lemas del fundador de CERESIS, que fue el ingeniero Alberto Guise Mato, era vivir en paz con la naturaleza. Y para vivir en paz con la naturaleza hay que conocer su comportamiento, porque el terremoto no es culpa de nada de lo que ocurre. Nosotros somos los culpables que ignoramos estos fenómenos de la naturaleza que ocurren. Entonces, obviamente, CERESIS ha generado una serie de proyectos a nivel de la región que han permitido dirigir justamente los esfuerzos a la prevención. Uno de los elementos importantes dentro de los proyectos de CERESIS regionales que se ha hecho, por ejemplo, ha sido el reforzamiento de viviendas de adobe. O sea, si usted ahora vemos en Chile, por ejemplo, todavía tiene viviendas antiguas y construcciones de adobe que han colapsado, alguna de ellas. Incluso una de ellas han matado a una persona que se cayó una cornisa y la aplastó. Entonces, 30 y tantos millones de personas todavía viven en Sudamérica en casas de adobe. Y si vemos, por ejemplo, en Ancash, que fue el desastre tan grande, fue precisamente por la construcción de adobe y porque se fundaron ciudades en las zonas más peligrosas también. Eso sería un tema aparte de discutir. 34 millones.
Claro, aproximadamente, ¿no? Entonces, de esos 34 millones, ¿cuántos están en Perú? ¿Cuántos peruanos viven aún? No podría exactamente decirle el número exacto de personas que viven en Perú, pero si usted ve, hay muchísimas casas de construcción y adobe en la sierra especialmente. Entonces, ahora en Huaraz, por ejemplo, se sigue construyendo con adobe, porque está el material, ahí está pues la materia prima, ¿no? Entonces nosotros como centro regional teníamos que responder a esa necesidad. No íbamos a evitar que se podía seguir construyendo con adobe. Entonces lo que se hizo fue un proyecto que se llamaba Reforzamiento de Viviendas de Adobe, con la GTZ, una ONG alemana, y con la Universidad Católica. Se empezaron a hacer prototipos en mesas vibradoras, se simulaba un sismo como del 70 y se veía cómo colapsaba esa construcción. Se empezaron a reforzar de diferentes maneras hasta que se llegó a una tecnología que era una malla de gallinero reforzada. Todo este procedimiento está en la página web de CEDES. Bueno, después se hicieron casas típicas en diferentes partes del Perú y de Sudamérica. Se hizo en Tacna, Moquegua, Cusco, Arequipa, Huaraz, Trujillo. Se hizo en Bolivia, se hizo en Chile, en Ecuador. Y vinieron los sismos que han ocurrido en el pasado, 2001, 2007, y las casas han soportado. La idea no era que no se caiga la casa, sino que la casa dure mucho más o se quede, no mate, el fin fue que no mate a la persona. Y han soportado, ha sido un efecto muy interesante. Lo que ocurre ahora podría ser interesante, y en eso estamos, de que los gobiernos locales tomen esta metodología para la gente pues, que sigue construyendo en adobe, ¿no? Que refuerce sus casas o en todo caso que asuma eso para construir sus casas, de manera que cuando venga un evento natural, un terremoto no los mate, ¿no? Cuando uno habla del sismo, señor Rodríguez, siempre se dice que los silencios sísmicos son preocupantes, ¿no? Así es. Va a venir Así es. Así es. Y a la vez se dice que cuando hay esos pequeños movimientos, sea temblores o movimientos no de muy alta intensidad, es una forma de liberar energía y que por tanto eso, descarta la posibilidad de que exista un gran movimiento. ¿Es cierto eso? Científicamente, por cierto, ¿qué obviamente, se puede decir? Los silencios sísmicos sí son en Chile, el 2010 no cerró el silencio sísmico que estaba. Este sismo ha ocurrido más al norte. Obviamente, cada sismo de este tipo cierra un elemento, un gap que aparece ahí, ¿no? Nosotros estamos esperando un terremoto muy grande en Lima que debe cerrar el gap que tenemos ya más de 200 años. 200 años en un sismo. Exactamente, en 1740 fue el último sismo grande que ocurrió en Lima, y había otros sismos que no han roto, digamos, eso que se espera que sea roto, ¿no? Que sea fracturado en el tiempo. Por lo tanto, esperamos un sismo en Lima de una magnitud 8, mayor de 8, que debe ocurrir. Ahora, nosotros, Es impredecible el momento, por cierto. La ciencia no se puede predecir el terremoto, pero sí podemos reducir la incertidumbre, la ventana de incertidumbre. En eso justamente del Centro Regional de Sismología, nosotros estamos en un proyecto que ya se comenzó hace muchísimos años, que se denomina tiempo de alarma de los terremotos, determinación de los tiempos de alarma de los sismos. ¿Qué significa determinación? Significa que nosotros no podemos decir con certeza cuándo va a ocurrir un terremoto, pero sí podemos reducir esa ventana de incertidumbre. Es decir, podemos decir que, por ejemplo, de acá a 5 años hay un tiempo de alarma acá. Significa que si se ha activado un tiempo de alarma, hay una gran probabilidad que en esos 5 años ocurra un terremoto. ¿Se da cuenta? Entonces, cada 6 meses se calculan los tiempos de alarma alrededor del mundo, y nosotros con el Centro Regional de Sismología calculamos los tiempos de alarma para toda Sudamérica para una magnitud inferior a lo que se calcula. Se calcula para sismos de 8 para arriba, de 7,5 para arriba, y nosotros calculamos de 7 para arriba. Este sismo, el 2010, y este sismo estuvieron ya en tiempo de alarma. O sea, ya se esperaba la ocurrencia del terremoto de Chile. En el caso de lo de Chile. En el caso de Chile. Se esperaba el terremoto, también hubo un tiempo de alarma en el terremoto de México, de Nepal, Sumatra, Japón. Todos estuvieron en tiempo de alarma antes. O sea, esta tecnología, entonces, exactamente, esa tecnología tiene una certeza bastante grande, ¿no? Funcionó en Chile. Funcionó en Chile. ¿Y para Perú hay ya esta alarma en estos abierta? momentos no hay un tiempo de alarma para un sismo en magnitud 8 para arriba. Por lo tanto, cada 6 meses evaluamos nuevamente esto y no hay un tiempo de alarma inmediato. Sin embargo, 7.5 tampoco hay un tiempo de alarma, pero 7 sí hay tiempo de alarma, lo cual podría ocurrir un tiempo de alarma de magnitud, un sismo de magnitud 7 para arriba, lo cual es un sismo moderado, ¿no? Moderado. Ahora, lo que nosotros tenemos que ser conscientes, y a veces nos alarmamos un poco cuando dicen va a ocurrir un terremoto, ¿no? Me parece a mí que lo que tenemos que ser conscientes es que esta zona ha ocurrido sismo por miles de años, y va a ocurrir sismo por miles de años más. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente ser conscientes de las amenazas a las cuales estamos expuestos y prepararnos para ello.
¿no? O sea, ¿cómo nos preparamos para ello? O sea, reducir nuestra vulnerabilidad. La vulnerabilidad se define como la incapacidad de respuesta ante una amenaza. En este caso la amenaza es el terremoto. Nuestra incapacidad de respuesta puede ser porque hemos construido mal la casa. Otra incapacidad de respuesta, ignoramos el fenómeno, no lo conocemos. No sabemos su comportamiento, por lo tanto lo ignoramos, ¿no? ¿Hay un indicador de vulnerabilidad? ¿Hay una graduación, digamos? Por ejemplo, claro, la vulnerabilidad se determina, ¿no? ¿Cuál Por es el nivel de ejemplo, vulnerabilidad del Perú? uno de los elementos de determinar la vulnerabilidad es el tipo de suelo que estamos, ¿no? Se ha hecho estudios de microzonificación, la UNI, el SISMIT y el Instituto de Geofísica han hecho estudios de microzonificación de Lima, de manera que se puede saber qué tipo de suelo tiene cada zona. Y obviamente la ingeniería ha avanzado bastante y tenemos un buen código de construcción civil donde se sabe cómo se tiene que construir la casa en cada lugar. ¿No sé? Eso sabe, determina, pero no sabe. siempre se hace, ¿no? El problema ya no es de la ciencia, ni de el problema ya es una cuestión política, ¿no? O sea, porque obviamente si la gente muchas veces construye de manera informal, ¿no? O sea, agarran un albañil y levantan esto y se acabó. Evidentemente, sin considerar el reglamento de construcción, ahí ya estamos generando ahí ya la vulnerabilidad empieza a crecer. Porque en primer lugar, de repente estamos ignorando todo lo que dice la norma, ¿no? Y cuando venga un sismo, obviamente no va a responder como debe ser. Claro, ¿Es cierto? usted mencionaba que el caso de Chile, los reglamentos de construcción habían sido bien estrictos. Sin embargo, en la ocasión anterior, el terremoto anterior, veíamos imágenes de edificios que se habían venido prácticamente de costado, hasta el suelo, en ángulo de 90 grados en algún caso. En algunos, claro, o sea... Ese tema, señor Rodríguez, quisiéramos conversar en el siguiente bloque del programa. Estamos conversando, amigos de la Agencia Andina, con el señor Leandro Rodríguez, jefe de proyectos del Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS. Vamos a regresar con él luego de una pausa. Ya, se encuentra Carlitos. Ya, listo, Carlos. Este pase. Luchito Suta, mira, te va a trasladar Manrique a Las Palmas. Conversaba con nosotros Mario Casareto Latorre, comandante departamental de Lima Centro, dando cuenta de estos primeros resultados tras las tareas de rescate que se vienen dando en esta parte de la carretera Chayán-Churín, en la provincia limeña de Ollón, en donde en este momento hay 4 fallecidos, 4 heridos y las tareas de rescate se toman bastante. Regresamos a Antena Internacional. Estamos conversando con el señor Leandro Rodríguez, físico, jefe de proyectos del Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS. Comentábamos lo que ha ocurrido en Chile y la importancia de respetar los reglamentos de construcción. No obstante, en el episodio anterior, el de hace algunos años, vimos algunas fotografías de edificios que habían colapsado y habían caído hacia un lado, en ángulos prácticamente de 90 grados. Y además eso nos lleva a pensar pues, en la importancia de la aplicación de estos reglamentos en ciudades densamente pobladas como Lima, donde ya lo sabemos, ya se ha conversado mucho de eso, las consecuencias serían pues incalculables. Señor Rodríguez, el tema de la aplicación de los reglamentos de construcción, ¿cómo se le pone el cascabel al gato? Bueno, esa es una pregunta más que científica política, ¿no? Yo pienso que hay muchos mecanismos. Bueno, voy a hablar como yo no soy político, pero me parece que obviamente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre en la zona donde yo vivo? Mucha gente quiere ampliar su casa, ¿no? Y va pues a la municipalidad tal vez y le sale con un montón de reglamentos, lo cual implica un costo para la persona, ¿no? Tiene que hacer planos, tiene que firmar por ingeniero, eso es un costo grande.
Mucha gente no tiene la cantidad de dinero suficiente, pero tiene una necesidad que satisfacer, que es ampliar su casa. Llama a un albañil y lo amplía, ¿no es cierto? Viene la municipalidad en algún momento, chequea y dice, ¿usted tiene licencia para construir? No. Por lo tanto, le multa. Esa persona va, paga su multa y se acabó el problema. Obviamente, la municipalidad no va a ir pues, a derrumbar lo que ha hecho, ¿no? Ahí queda la estructura y evidentemente ahí ya nuestra vulnerabilidad ha crecido porque no sabemos si realmente se ha hecho esa estructura considerando todos los elementos que dice el reglamento de construcción y si va a responder bien ante una solicitud sísmica, ¿no? Claro, eso pasa a nivel, digamos, micro, Claro. a nivel de Ahora, familias. Yo, por ¿Qué ejemplo, es lo que estará pasando a nivel de grandes estoy construcciones? pensando, digamos, estoy pensando en voz alta, ¿no? Yo quería, por ejemplo, ¿no? De repente la municipalidad puede hacer convenio con universidades, ¿no? Con tesistas, muchachos que quieran hacer sus prácticas, que saben muy bien de estructuras y cosas por el estilo, y asesorar a la gente que quiere hacer esto. Yo quiero hacer mi casa, voy a ver, miren ustedes, dame tu plano, lo asesoro, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es el fin? Preservar la vida. Ese es el primer fin de lo que tenemos que hacer. No importa perder cosas de repente, pero no debe morir gente. Eso es lo fundamental. Entonces yo tengo como municipalidad tal vez utilizar ese material de las universidades y asesora a la gente, ¿no? Que venga una gente pobre que quiera hacer su casa. Bueno, a ver, ¿qué quieres hacer? Acá tienes que poner esto, está mal acá, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Claro, podría ser algo así. Una iniciativa de ese tipo. Estoy pensando en voz alta, como le digo, pero eso corresponde pues a las cuestiones políticas. ¿A nivel de América del Sur hay países que han aplicado este tipo de iniciativas? No. ¿Cuál es el país que, digamos, está un poco en la punta, por aplicar un término deportivo? Chile, obviamente. Yo creo que este terremoto para nosotros ha sido una lección, ¿no? De cómo han aprendido de la experiencia para poder responder adecuadamente, ¿no? Imagínense el terremoto en Nepal, que su magnitud fue de 7.5, ¿no? O sea, ¿cuántas veces menos? Era pues, más de 10 veces menos, más chico que el de Chile. Les mató más de 20.000 personas, ¿no? Por las casas mal construidas, sin respetar normas, se vinieron abajo todo y murieron miles de personas, ¿no? Después de Chile, a nivel de América del Sur, Perú está avanzando. Nosotros somos los que tenemos más sismos, eso quería decir. Me refería a quienes han avanzado mejor. Nosotros creo que hemos avanzado bastante en el aspecto técnico, ¿no? O sea, tenemos buenos reglamentos de construcción, tenemos elementos, ya el problema no es un elemento técnico ni científico, el problema es un elemento político. Ese es el problema de nosotros, creo yo. Usted mire nomás lo que ocurre en Lima, al lado del río, no necesitamos sismo, creo, porque en cualquier momento se van a caer esas casas, en el mismo centro de Lima, hay muchas cosas, ¿no? Ahora, en el continente, el subcontinente, los países del Atlántico no están tan complicados con el tema de la sismología, no es así. Efectivamente, tampoco, por ejemplo, yo he estado en La Paz, estuve haciendo un trabajo hace unos años. La Paz tampoco tiene terremoto pues a nivel nuestro, ¿no? Hacen estructuras altas y a veces mal hechas, ¿no? O sea, están preocupados también por eso, ¿no? Sus reglamentos de construcción son diferentes al nuestro, pero ya se están preocupando también por hacer cosas de este tipo, porque como no tienen terremotos grandes y también su código es diferente al nuestro, entonces ya hay una preocupación de ver los códigos de los diferentes países para hacer algo mucho más dable, más representativo. El líder indiscutible es Japón, ¿no? ¿Hay vínculos y relación yo con creo técnicos que japoneses? me parece que Chile y Japón, yo diría que son, sí, o sea, Japón tiene pues una tecnología y también una cultura muy determinada, ¿no? O sea, muy fuerte. Este sismo que le vino, fue un sismo pues que probablemente en periodo de recurrencia de miles de años, porque ni siquiera... fue un sismo muy grande, un cataclismo. Un terremoto bastante grande, ¿no? Y el tsunami ese tampoco le mató a una sola persona el sismo. El problema fue el tsunami. Eso fue lo que les afectó bastante a los terremotos. Y los japoneses tienen pues un sistema de... estamos acá ahorita, probablemente aparecería ahí, ¿no? Sismo. Y va a comenzar a temblar en 30 segundos, 40 segundos, porque tienen detectores, ¿no? O sea, la velocidad de la onda sísmica es aproximadamente 7 kilómetros por segundo, ¿no? O sea, si tenemos un sismo que ocurre en estos momentos a 400 kilómetros por segundo, ¿no? Más o menos unos 60 segundos va a demorar en llegar la onda acá. Pero ya se detectó el inicio. Obviamente tienen detectores que cuando perciben el sismo lanzan con la velocidad pues, de una microonda, velocidad de la luz, ¿no? De manera inmediato, ¿no? O sea, detectan sismo. Inmediatamente, cualquiera también ve la televisión y ahí dice sismo. Entonces ya tiene, inmediatamente ellos empiezan a salir a buscar sus refugios o simplemente zonas seguras antes de que todavía empiece a temblar. O en los celulares también, ¿no? Sí, muy bien, listo.
Y la aplicación Y de esas- eso ahora hay proyectos de ese tipo acá en Perú. El Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones, INICTELUNI, está con alarma temprana en este aspecto. Van a hacer un evento justamente donde vamos a participar el Centro Regional de Sismología. Tienen un convenio con Japón, precisamente, ¿no? Para usar esto, ¿no? ¿Y Esta cuánto tecnología. cuesta instalar uno de estos sistemas? No sabría decirle. No sabría Pero sería decirle. importante que como Pienso Estado que se sí. hiciera un esfuerzo. En ¿no? realidad, yo no creo que sea tan complejo, ¿no? Sino es más que nada es un poco hacerlo, ¿no? Y Sí. tenemos los profesionales. Hace muchos para- años, por ejemplo, se ha trabajado en alarma de huaicos, ¿no? Y conozco de cerca el INICTEL porque alguna vez colaboré con ellos. Y todos los años los huaicos siguen dando duro, ¿no? En verano, Entonces, sobre todo, en la época de crecida. claro, o sea, por eso le digo, las cuestiones científicas, si no van de la mano con situaciones políticas de ese tipo, a veces no tienen mucho efecto. Ujú. A nivel de Cerecis, ¿qué proyectos están en cartera? Bueno, como le decía, uno de los proyectos importantes fue ese proyecto Adobe. Una de las preocupaciones nuestras es difundir este proyecto, no empezar a difundir en el aspecto de dar charlas en diferentes lugares donde hay este tipo de estructuras. Y también hablar con los gobiernos locales para que puedan adoptarlo dentro de sus reglamentos cuando la gente construya, ¿no? O sea, es una tecnología barata, pues, que comprando en la esquina de la ferretería una galla soldada de gallinero con chapitas, con clavos, tarrajeando, en fin, se puede reforzar la casa y la experiencia ha demostrado que funciona. Entonces, ese es uno de los elementos que nosotros estamos ahora importante. Estamos también en un proyecto que le hemos denominado Educando a Educadores, que va precisamente a hacer un programa educativo a nivel de los colegios para que ellos se sepan no solamente en este aspecto, sino también que se preocupen si su infraestructura educativa está bien. Ya está en marcha. Está en marcha, ya hemos empezado por casa, o sea, nosotros estamos en San Borja, hemos ya dado charlas, 6 de octubre damos una charla en el Colegio San Francisco de Borja, ¿no? Y ahí se reúnen los profesores, se hace una charla, se hace una interacción, se ve el colegio también cómo está. Ellos y muchos de ellos empiezan a preocuparse por sus casas, vienen a preguntarnos, mire, yo he hecho una ampliación sin que nadie sepa. ¿Va a llegar a los 40 y tantos distritos de Lima? Eso es la idea, ¿no? Que empecemos a hacer una sinergia que se pueda, pero no solamente en Lima, la idea es que esto también se pueda hacer a nivel de los otros países, ¿no? Porque nuestras charlas se colocan en internet y se puede ver, tanto en Bolivia como en Ecuador, como en Colombia, como en Venezuela, etcétera, ¿no? Ese es un proyecto importante que tenemos, que estamos tratando otro de los proyectos es trabajar en esta determinación de los tiempos de alarma. También estamos trabajando en la determinación del mapa sísmico de peligro sísmico de Sudamérica, ¿no? Es un mapa donde vamos a generar, los niveles de aceleración que tendría todo Sudamérica en función de la ocurrencia de un terremoto que podría ocurrir en 50 o 100 años. Se tiene un mapa donde uno tiene niveles de aceleración que tendría ese suelo en ese periodo de tiempo, con un sismo que podría venir. Eso es muy importante para proyectos que se desarrollen, obras de ingeniería que se quieren hacer como centrales, hidroeléctricas, etc. Lo que el ingeniero utiliza es la aceleración que va a tener ese suelo para diseñar. Esa aceleración se denomina el coeficiente sísmico de diseño. Entonces el ingeniero necesita la aceleración que va a tener ese terreno para poder hacer su estructura, ¿no? Entonces, digamos que herramientas científicas hay, están disponibles. Así es. El reto y el desafío es aplicar estas normas. Claro, y por otro lado, yo pienso que aplicar tiene que haber un trabajo educativo muy grande, ¿no? Ustedes como periodistas tienen una gran responsabilidad. Yo veo que el periodismo influye enormemente en la población, ¿no? Si mañana, yo recuerdo, por ejemplo, todos hemos sido capacitados de una manera impresionante con el tema de Ciro Castillo, ¿no? 20 y tantas, no sé cuántas, portadas, todos los días. Pliegue. Entonces usted vaya a cualquier hijo de vecino en la calle y le dice, ¿sabe qué es Ciro Castillo? Sí, claro, ¿no es cierto? Nadie dejaba de saber quién era Ciro Castillo. ¿Por qué no hacemos algo similar con los terremotos? ¿No hacemos algo similar con cosas de salud que son importantes en ese aspecto, no? Bien, ¿no? Vamos a entonces. ¿Qué le parece, no? Me parece interesante, es un compromiso que debemos asumir tanto sociedad civil, el mundo de la academia, el Estado y los comunicadores. Señor Rodríguez, le agradecemos por su visita a la Agencia Andina. Encantado, muchas gracias. También hemos conversado con el señor José Rodríguez. No, Leandro. Perdón, Leandro Rodríguez, jefe de proyectos regionales del Centro Regional de Sismología para América del Sur. Gracias por acompañarnos en Antena Internacional. Continúen con la programación de Andina Canal Online. Buenos días.